es un hábito que causa muchísimas consecuencias a nivel de la musculatura masticatoria. ¿Por qué? Porque cuando realizamos estos movimientos de apretar los dientes, ejercemos demasiada presión en esta zona y es muy importante realizar movimientos y masajes para poder relajarla, ¿vale? Esto no va a curarnos el bruxismo del todo. Esto simplemente va a reducir estos dolores. En caso de que no reduzcan estos dolores, es muy importante que acudas a tu odontólogo y te diga otras pautas que debes llevar a cabo para tratar tu bruxismo. Normalmente las personas suelen llevar una férula, pues si tú eres una persona que tiene férula, también te va a venir bien esto porque va a ser un complemento para tu tratamiento. Esto lo puedes realizar todos los días para que sean más efectivos los masajes que os voy a explicar a continuación, y cada movimiento que vamos a realizar con la mandíbula lo vamos a mantener durante 30 segundos. No me voy a enrollar más y voy a explicar. Imaginaros que mis dos manos son vuestra mandíbula, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a realizar es la parte inferior, la vamos a desplazar hacia adelante y la vamos a mantener así durante 30 segundos. Lo que va a ocurrir aquí es que vas a notar la dificultad que te cause o el dolor que te causa, ¿vale? Con esto vamos a trabajar esta zona y vamos a ayudarla a que se relaje. De la misma forma vamos a realizar movimientos hacia los lados con la mandíbula y los vamos a mantener durante 30 segundos. Vamos a intentar realizar todos los movimientos para conseguir relajarla de una forma adecuada. Ahora voy a hacerlo yo para que veáis cómo se realizarían estos ejercicios. Pues el primero sería desplazarla hacia adelante y esto sería desplazo hacia adelante. Ya está. Y lo mantienes durante 30 segundos, ¿vale? Después hacia los lados. Esos serían los ejercicios. Esto va a ayudar mucho, pero recuerden, hay que ser muy constantes, realizarlo de una manera diaria. Y vuelvo y repito, esto no va a curar vuestro bruxismo, esto simplemente va a reducir y mejorar la tensión que nosotros causamos al realizar estos movimientos. Espero que os sirva y un saludo.